Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Antes de nada, quiero dar las gracias en nombre de Ayuda a la Iglesia Necesitada al Ateneo de Santander por ofrecernos sus salones para esta presentación. Desde la Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Santander, durante todos los años que llevamos trabajando aquí, lo único que queremos es ser altavoz, ser los voceros de esos cristianos perseguidos y necesitados que están por todo el mundo, que son hermanos nuestros bautizados como nosotros. Esos sacerdotes, esos obispos, esas monjas que son pobres, pero así todo dan la vida por nuestros hermanos. La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada internacionalmente, cada 2 años, desde 1999, presentamos un informe de libertad religiosa, un informe que habla de todos los países del mundo, de todas las religiones del mundo. Hay personas importantes en esta preparación de este informe, universidades, técnicos, especialistas, que todos lo preparan para saber cuál es el grado de libertad religiosa en el mundo. Y la prueba está que cada vez vamos a peor. Hoy nos acompaña don Manuel. Muchas gracias, don Manuel, por estar aquí con nosotros, nuestro obispo, que ya, pobre hombre, ya le queda muy poco, pero bueno, también tiene derecho a descansar, ¿eh? También hay que descansar. Y nos acompaña también don José Fernández Crespo, que es el responsable de promoción de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada y es el delegado de laicos de la diócesis de Getafe. Él nos explicará todo el tema de libertad religiosa. Al final, para cerrar, cerrará don Manuel y para casa, a cenar. Muchas gracias, Javier. Pues nada, agradecer a don Manuel su paternidad, su amistad con Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque siempre que le llamamos, siempre acude. O sea que yo le agradezco enormemente su disposición y su paternidad, sobre todo, y que esté aquí. También al Ateneo, porque bueno, es un privilegio este espacio y sobre todo su asistencia, también la de benefactores y la de amigos del Ateneo. Bueno, yo esta noche me gustaría lanzar una hipótesis, si la libertad religiosa es un derecho humano en caída libre, ¿no? El informe, como ha dicho antes Javier, es un informe que hacemos cada 2 años. Y todos los años, todas las veces que lanzamos el informe, todas las veces esto es una pregunta que se convierte en afirmación. Sí, es un derecho humano y está en caída libre. En caída libre en muchos países del mundo, y ahora ustedes lo verán, en un mundo en el que se supone que los derechos humanos, lo que vemos en Occidente, claro, están garantizados. Bueno, pues este derecho está en caída libre. Un derecho que es un bien precioso. Y ahora lo vamos a ver porque es un derecho raíz. Eso significa que a partir de la libertad religiosa emanan otros derechos, como la libertad de expresión. No solo el de la fe, sino el de la religión, sino también emanan el derecho de expresión, el derecho de asociación, el derecho de vivir públicamente cualquier expresión, la fe, la política, etcétera, etcétera. Es un derecho, por tanto, raíz. Y, evidentemente, es un derecho en caída libre. El derecho de libertad religiosa está recogido en el artículo 18 de Naciones Unidas, que dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Esto es muy importante, porque no estamos hablando de 3 derechos, sino que es un derecho con 3 dimensiones. Es decir, es un derecho, el de la libertad religiosa, que tiene libertad de pensamiento, de que ustedes puedan pensar lo que ustedes desean o quieren, de conciencia, de poder tener esa conciencia que les permite tener una serie de valores, y de religión. Por lo tanto, son 3. Muchas veces se coarta el de religión. Cuando mantenemos una discusión con alguien, si de repente la otra persona sabe que tenemos la fe católica, somos cristianos, automáticamente se nos quita del debate, porque se nos dice que ya contamina el diálogo, ¿no?
Y este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar de una forma individual o colectiva, es decir, ustedes pueden hablar de libertad religiosa de una manera privada o de una manera pública, individual o colectivamente, pero también en público o privado. Es decir, nadie puede a ustedes decirle de forma pública en lo que deben o no deben de creer. Como he dicho antes, es un derecho, es un solo derecho que tiene 3 dimensiones: libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y siempre hablo en singular, nunca en plural. Como ven, no son 3 derechos, sino que es uno, y que son aspectos de una racionalidad propia del hombre, que es la de la dimensión moral, en la cuestión del pensamiento y la conciencia, y también trascendente en la cuestión de la religión. ¿Cómo se pierden los derechos fundamentales? ¿Cómo se puede perder la libertad religiosa? Porque mucha gente me dice, bueno, pues será, de repente se pierden, ¿no? Bueno, lo normal es que se pierdan a lo largo del tiempo. Lo excepcional es que los derechos humanos, en este caso el de la libertad religiosa, se pierda de una manera abrupta, ¿no? Por ejemplo, ocurre una guerra, como ahora, por ejemplo, en Ucrania o en Tierra Santa, y entonces se conculcan los derechos humanos, ¿no? Y en ese aspecto se conculca el derecho a la libertad religiosa. Si se acuerdan, en el COVID, muchos de ustedes no pudieron ir a misa durante mucho tiempo. Es decir, los derechos humanos se conculcan porque ocurren excepcionalidades. Pero esas excepcionalidades son eso, excepcionalidades, que ocurren en un momento, pero lo normal es que sea a lo largo del tiempo. La libertad religiosa es un derecho que se va conculcando a lo largo del tiempo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Piensen en el tejado de su casa. Bueno, muchos vivimos en pisos, pero piensen en la casa de su pueblo o en la casa antigua de sus padres, etcétera, etcétera. Un tejado bien montado, y de repente llega un vendaval muy grande, y con ese vendaval grande, algunas tejas, ¿qué ocurre? Se mueven, ¿no? Y cuando se mueve una teja, bueno, pues puede aparecer una gotera, pero como es solo un pequeño vendaval, esa teja se mantiene bien. Pero de repente, aparte del vendaval, llega una tormenta grandísima. Y llega una tormenta grandísima y entonces sí, hay una de las tejas que rompe y empieza una gotera. Y cuando hay una gotera, ya frenar la gotera es prácticamente imposible, ya hay que atajarla, arreglarla, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso es lo que ocurre con el derecho a la libertad religiosa. De repente aparece una ley educativa, por ejemplo, como ha ocurrido en España, o de repente aparece una ley sanitaria y se conculca la objeción de conciencia, como ha ocurrido en España. Entonces aparecen determinadas leyes que son este vendaval o esta lluvia, y de repente nos damos cuenta que nuestro derecho, por ejemplo, a la libertad religiosa o a la objeción de conciencia, se ha visto pues mermado. Pues es eso, ese es el ejemplo de cómo se conculcan los derechos, que son a lo largo del tiempo normalmente, y que normalmente no nos enteramos. Y es lo que ocurre en muchos países, es como una erosión continua, ¿no? Introduciendo leyes, regulaciones, etc. Los papas hablan de la libertad religiosa. En Dignitatis Humanae, Pablo VI habla de la libertad religiosa. Habla de que este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido por el ordenamiento jurídico de la sociedad. San Juan Pablo II, en el mensaje a los jefes de Estado de los países firmantes del Acta de Helsinki, San Juan Pablo II afirma que la libertad religiosa es un derecho que debe ser individual, ¿les suena? O colectivo, que es lo que decía el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y además que debe ser privado y público. Y eso Juan Pablo II lo dejaba bien claro. La fe no es una cuestión privada. La fe es una cuestión pública. Uno debe exteriorizar su fe, porque tiene que ver con la realidad que le circunda, ¿no? Y el Papa Francisco, y esta cita la pongo delante porque me parece que justo ahora, con todo lo que está ocurriendo en Tierra Santa, dice: la paz también exige que se reconozca universalmente la libertad religiosa. No puede haber paz sin libertad religiosa. Bueno, ¿y qué ocurre en el mundo con la libertad religiosa? Pues este es el mapa de la vergüenza. Yo lo llamo el mapa de la vergüenza. En naranja son los países que están en discriminación. En rojo son países que están en persecución.
Y ustedes me dirán, bueno, pero hace 2 años también estarían pintados. Sí, pero ustedes ven que hay una serie de flechas, aquí a lo mejor no se ve, se ve mejor aquí. Ven, casi todas las flechas están en bajada. Eso significa que en 47 países la libertad religiosa ha empeorado. O sea, se ataca la libertad religiosa más que hace 2 años. En naranja, donde se discrimina a causa de la fe, en rojo, donde se persigue a causa de la fe, incluso hasta la matanza, encarcelamientos y asesinatos. Y si miran ustedes al lado izquierdo del mapa, verán por primera vez un país de América Latina que ayuda a la iglesia necesitada, la ha sombreado de rojo, de persecución, que es Nicaragua. Y ahora les explicaré un poco por qué ayuda a la iglesia necesitada ha decidido sombrear este país. Miren, en 28 países del mundo se persigue a causa de la fe. Se persigue quiere decir que se persigue hasta el hecho de encarcelar y de matar, de asesinar a causa de la fe. Y en 33 se discrimina a causa de la fe. Eso significa que en total estamos hablando de 61 países del mundo. Es casi un tercio de los 196 países. Yo creo que ustedes eso no lo sabían, porque yo cuando lo supe, cuando empecé a estudiar el informe de libertad religiosa, me escandalizó, y me escandalizó mucho. Porque yo decía, pero si es imposible, si yo eso no lo siento, no lo veo, no lo percibo en los medios. Pues sí, es una cosa sorprendente, ¿no? Eso significa que casi 5.000 millones de personas, de los más de 7.000 y pico, casi 8.000 que tenemos, se les discrimina o se les persigue a causa de la fe. Son personas que viven en países donde ocurre eso. Y ahora lo desarrollaré un poquito, ¿no? Y eso es el 62,5% de la población del mundo. Claro, son países normalmente en vías de desarrollo, son países grandes, con mucha población. Estamos hablando de China, estamos hablando de la India, que China tiene miles de millones de personas, igual que la India, ¿no? Miren, en 47 de los países categorizados la situación ha empeorado. Y si yo les pregunto cuál es la fe, cuál es la religión más atacada del mundo, pues la que más tiene, que es la cristiana, ¿no? No hablo de los católicos, hablo de la cristiana, de los cristianos. Pues el 22% de los cristianos en el mundo viven en países donde no se respeta la libertad religiosa. Y estamos hablando de casi 600 millones de cristianos en el mundo que viven en países donde se viola la libertad religiosa. ¿Quién ataca la libertad religiosa? ¿Quiénes son los actores que atacan la libertad religiosa? Pues miren, hemos clasificado en 3. Por un lado, los países nacionalistas étnico-religiosos. Si yo les hablo de la India, de Pakistán, de Sri Lanka, Myanmar, son países normalmente de Oriente, son de Asia. Son solo 4 países, pero engloban a 1.500 millones de personas. ¿Por qué son nacionalistas étnico-religiosos? Porque son países donde el sistema político indica una fe que hay que profesar. Por ejemplo, en la India hay que profesar el hinduismo, porque el buen ciudadano es el que sigue el rito hinduista. ¿Y qué ocurre si uno no es hinduista? Por ejemplo, si es cristiano. Pues, por ejemplo, yo cuando estuve en la India, había gente que por ser cristiana no podía acceder a un puesto de funcionario público, por ejemplo, al ayuntamiento o al gobierno de la región o al gobierno del estado. Es imposible que un musulmán, un cristiano, pueda acceder a un puesto de funcionario por el mero hecho de no ser hindú. Luego, el extremismo islamista, es decir, yihadistas que atacan a otros musulmanes por no profesar la sharia, que es el extremismo religioso musulmán, o que profesan la religión cristiana, ¿no? Católicos o protestantes. 21 países que son 1.100 millones de personas. Y por último, los gobiernos autoritarios. ¿Quiénes son los gobiernos autoritarios? China, Corea del Norte, Nicaragua ahora. O sea, son países que debido a su forma de gobierno presionan para que la fe sea una cuestión, como he dicho antes, privada y no sea una cuestión pública. Por ejemplo, lo que ocurre en Nicaragua. En Nicaragua uno puede ir a misa, no hay ningún problema. El gobierno de Noriega permite a la gente que vaya a misa.
El problema es que en cuanto una persona sale de la iglesia, ya no puede profesar la fe católica. No puede decir que es católico. No puede ir en Semana Santa a... ¿no? Es decir, no pueden. Y esos son gobiernos autoritarios. Bueno, voy a entrar un poquito en algunos ejemplos, sobre todo para ponerles algunos vídeos y que no sea que yo hable todo el rato. El problema de un ejemplo de un país nacionalista étnico-religioso, para nosotros como el principal es la India. En la India hay leyes anticonversión en el norte, es decir, no dejan que una persona cambie de religión, del hinduismo al cristianismo o a ser musulmán. No dejan, es imposible y está penado por cárcel, incluso, bueno, hay gente que se pierde y que no se sabe más de ellos, ¿no? Es una imposición de una agenda nacionalista, es decir, es un partido que es hinduista y todo lo que no sea hinduista está atacado. Fíjese, en 12 estados se han aprobado. Y es un patrón, es decir, en el caso de la India tiene que ver con el hinduismo, pero ahora han aparecido en otros países que copian este patrón con el budismo. Por ejemplo, en Nepal, en Sri Lanka, en Myanmar, en Tailandia, copian este patrón y entonces todo lo que no sea una persona budista automáticamente se convierte en un enemigo para la nación, ¿no? Fíjense, en la India hay casos de intolerancia religiosa y en lo que va de año hay más de 400 ataques anticristianos, que es un número bastante alto, ¿no? Hay un ejemplo muy bonito. Ustedes saben que en la India hay castas, ¿no? La sociedad se divide en castas. Hay una casta que es la última, los Dalits, que son los olvidados de los olvidados, los pobres de los pobres, que malviven, que no tienen prácticamente nada que llevarse a la boca, y son los que se convierten al cristianismo. ¿Por qué se convierten al cristianismo? Porque han perdido toda dignidad y de repente encuentran sacerdotes que les ponen delante una esperanza, que es a Cristo. De repente hay una dignidad en ellos que la aprenden mirando a nuestro Señor a través de los sacerdotes. Es precioso ver a los sacerdotes cómo les acompañan, cómo van a su encuentro. Y hemos hecho un pequeño vídeo de los Dalits para que entiendan cómo es posible que haya hindúes que se conviertan al cristianismo, en este caso al catolicismo. The Dalit people were suppressed for centuries as the outcast, the socially very, very poor, very backward, economically no standing. Human dignity, they are supposed to be at the service of this the rich category of people. When we tell them that Jesus has come to destroy all this inequality, they begin to follow, yeah, God has become a man because to save us, to free us, to bring us light, to bring us life. God himself has become a human being when born in a poor condition. They are liberated by accepting the Christianity because Christianity has given them education, Christianity has given them food, Christianity has given them social status to come up in their life. And through the education, they have come up in their life. Coming to India, it was a God's blessing that Dalits are liberated and they have recognized their human dignity. Ver cómo son capaces de ser mirados por lo que son como personas dignas, ¿no? Bueno, hemos dicho países étnico-religiosos, nacionalistas étnico-religiosos. ¿Quiénes son el otro actor que ataca la libertad religiosa? El extremismo islamista. Ustedes recuerdan, si yo les hablo del Daesh, del Estado Islámico, primero en Siria, cuando fue la guerra de Siria en 2010-2011, y luego en Irak, toda la llanura del Nínive, en 2014, 2015 o 2016, que el Estado Islámico entraba en las iglesias y entraba en los pueblos al nombre de Alá es grande. Si no había una conversión de los cristianos,
automáticamente o tenían que salir de los pueblos o los mataban, ¿no? Tenían que pagar un impuesto o si no los mataban. Yo estuve en Siria hace 2 años y era precioso entender la labor de un sacerdote, porque los sacerdotes son los últimos en marcharse, junto con los últimos que quedan, y son los primeros en volver. La mayor parte de las iglesias fueron profanadas. Cruces, iconos, bueno, cualquier tipo de imagen profanada, porque utilizaban las iglesias, el Estado Islámico, como campos de tiro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo creo que aquí ha estado, ¿no? El icono de Homs, el de Siria, que tiene una bala incrustada, ¿no? Y la mayor parte de los iconos, porque la mayor parte de los cristianos ahí son de rito oriental, utilizan mucho la iconografía, y la mayor parte de los iconos, se rompe la mirada de la Virgen para romper la mirada al niño, ¿no? Al niño Jesús, para no reconocer al niño Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Yo estuve en Malula. Malula es un pueblo muy cerca de la capital, de Damasco, y es un pueblo donde se habla el arameo. Ustedes saben lo que es el arameo. La lengua del arameo es la lengua de Cristo, es la lengua de Jesucristo, es la lengua, pero no solo la lengua de Jesucristo, es la lengua del cristianismo, la lengua con la que Jesús hablaba a los discípulos, y los discípulos fueron al mundo entero a propagar el evangelio a través de esta lengua. Luego, evidentemente, llegaban a otros sitios y aprendían esa lengua, pero la lengua originaria es el arameo. El Daesh no puede permitir que exista todavía la lengua de Jesucristo. Entonces, buscaban comunidades y pueblos enteros donde solo se hablara arameo. En el caso de Siria hay 2 pueblos que hablan arameo. Pues en Malula lo que hicieron fue llegar a Malula y arrasar completamente Siria, ¿no? O sea, Siria, ese pueblo, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque si se elimina el arameo de ese pueblo, se elimina la memoria de Cristo en ese pueblo. Se elimina la lengua de Cristo. Y si se elimina la memoria, ustedes saben que si se elimina la memoria de algo, desaparece. Bueno, pues eso es lo que pretenden, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ante la presión internacional, tanto en Siria como en Irak, cuando acabaron los diferentes conflictos, claro, el Estado Islámico se quedó prácticamente sin posibilidad de seguir creciendo. ¿Y qué hicieron? Pues hay un continente en el mundo, que es un continente con grandes extensiones de tierra, con gobiernos muy débiles, con mucha pobreza, pero con grandes recursos naturales. Y ese es África. Y entonces, desde que ocurrió todo el conflicto que hubo en Irak, 2014, 2015 y 2016, a partir de ahí comenzaron a llegar a África. Es evidente en la pobreza, pero hace que la gente tenga que ir al primero que encuentre, ¿no? Pues fíjense, se ha convertido África, a pesar de ser el lugar donde más vocaciones hay. El otro día, el lunes, estuve en Pamplona con unos sacerdotes de Nigeria y de Angola, también estaban de Uganda, y estos sacerdotes están becados por Ayuda a la Iglesia Necesitada para que puedan hacer el doctorado. Y me decían que además del problema de ser el más violento, el problema es que no pueden dar cabida a todas las vocaciones que hay. Dice, nosotros tenemos un problema diferente al de Europa. En Europa tenéis seminarios, tenéis recursos, pero no hay vocaciones. Nosotros tenemos muchas vocaciones, pero no tenemos ni seminarios ni recursos. Con lo cual, es como si tuvieran, como lo que nos pasa a nuestros chavales cuando hacen la selectividad, ¿no? Que tienen que tener una nota, y el de más nota, pues es el que estudia las carreras que ahora mismo tienen más salidas. Pues ocurre lo mismo, tienen que decirle que no a muchas vocaciones de seminaristas, porque no pueden con ellos, no pueden atenderles, ¿no? Y es una gran herida que tienen, porque en el lugar donde más vocaciones hay, resulta que tienen que pararlas, ¿no? Que tienen que frenarlas. Es bonito, como decían, nuestro problema es el contrario que el vuestro, ¿no? Pues miren, en 13 países de África hay persecución y en 8 países hay discriminación. El dato más importante es que casi el 40% del territorio sufren niveles peligrosos de persecución. Yo no sé si se acuerdan ustedes de la hermana Gloria. La hermana Gloria es una monja que estaba en Mali y fue capturada por los yihadistas. Estuvo 5 años secuestrada. Y hace relativamente 2 años y medio, una cosa así, fue liberada.
O sea, ella contaba, era muy bonito porque nosotros la tuvimos en una noche de los testigos, que es una noche de oración y de testimonio. Ella decía que lo que más le dolía era que no pudiera rezar al Señor, ¿no? Ella pintaba en la arena, ella es franciscana, ella pintaba en la arena el cáliz, ¿no? La copa, pensando en cuando comulgaba, ¿no? Era una cosa preciosa, pero que de repente llegaban los yihadistas, se daban cuenta y le borraban el... O sea, no tenía ni esa posibilidad de conexión con el Señor. Y fíjense, y no es, la preocupación no es solo eso, sino que además 12 países, el 22%, están en observación. Es decir, que si estos 12 países de repente pasan a ser discriminados o perseguidos, estamos hablando de que casi 2/3 partes del continente se encuentran en discriminación o persecución. Bueno, un ejemplo claro es Nigeria. Fíjense, Nigeria es un país de 200 millones de habitantes. Yo estuve en noviembre de este año pasado. Estuve en Abuya, que es la capital, y en una diócesis que se llama Yola, que está pegando a Camerún, y que es donde vienen muchas mujeres y muchos hombres que han sido capturados por Boko Haram, por los yihadistas, y que les han tenido durante años. A muchas mujeres las han violado, las han casado, las han obligado a casarse y vuelven con los niños, ¿no? Pues fíjense, en Nigeria 100 millones de los 200 millones son musulmanes y 100 millones son cristianos. Es decir, la mitad de la población son cristianos. Podemos decir que es como los que paran la expansión del yihadismo en África, ¿no? Porque hay mucho número de cristianos. Pero igual que en el sur todas las diócesis son cristianas, todos los estados son cristianos, del centro y el norte son musulmanes, y eso hace que las leyes con estos grupos sean un poco más laxas, ¿no? Y eso hace que puedan atacar de una manera más fácilmente. El peligro no es solo Boko Haram, sino que se empiezan a instaurar el Daesh, el Estado Islámico. Lo que hacen es que entran en un pueblo e introducen la Sharia, que es la ley islámica, ¿no? La del velo, ¿no? La que van tapadas las mujeres, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que lo van introduciendo, es mucho más lento, pero es más efectivo. Lo vimos en Siria y lo vimos en Irak, porque todas las personas comienzan a convertirse al Islam radical. Con lo cual, aunque es mucho más lento, es más efectivo. Porque claro, Boko Haram llega a una comunidad, mata, viola, se los lleva, pero es más difícil la conversión de un cristiano, porque ante la fuerza, pues... Pero en este caso, estos califatos que se van creando, bueno, hacen mucho más daño, ¿no? Y luego en el norte sufren discriminación sistémica. Voy a ponerles un pequeño vídeo, es de un seminarista que está en el seminario del Buen Pastor de Kaduna. Nosotros les hemos dado a estos seminaristas el premio de libertad religiosa. Además de hacer el informe, damos un premio para reconocer a sacerdotes o a monjas o algún gobierno que defienda la libertad religiosa. Ellos fueron secuestrados por Boko Haram y mataron a uno de ellos, y es precioso cómo habla el seminarista de lo que ha sufrido, pero también de la esperanza que ha encontrado en el cautiverio. It was like every other day, except for the cold. Barely 10-15 minutes to our sleep, we heard a loud noise. Opening the door, what we saw was a gun to his head, and we were told to come outside. I was like, wow. So we are being kidnapped. My experience at the kidnappers then, it's not something anyone would wish for his enemy. While we wake up, we're being flogged. They'll call us to come and call our parents and tell them to bring money. You are making the call, they are flogging you mercilessly. Do I think God was there? I know He was really there with us. Brutal. Bueno, hemos dicho gobiernos nacionalistas étnicos religiosos, hemos dicho yihadismo,
Y ahora entramos en los gobiernos autoritarios, la India, perdón, China, Corea del Norte, Nicaragua. Fíjense, Nicaragua entra por primera vez en la lista de peores países que atacan la libertad religiosa. Han tenido que salir muchas órdenes religiosas de allí porque los ha echado el gobierno. Hay un obispo encerrado y hay sacerdotes que los han echado y que están ahora en Roma. Un sacerdote no puede entrar en el país ahora, es decir, si un sacerdote va vestido, no se le deja entrar al país. Normalmente suelen entrar a través de las fronteras para no ser detectados y lo peor es que están haciendo seguimiento de los sacerdotes que están en otros países y de los seminaristas que han tenido que ir a otros sitios, ¿no? Han sido expulsados los franciscanos, han sido expulsados otras órdenes religiosas. Fíjese, en 2022, el año pasado, no estamos hablando del año 2023, que es mayor todavía, en 2022 se registraron 396 ataques contra la Iglesia Católica, además de expulsiones y de la detención de Monseñor Rolando Álvarez. Y Nicaragua es la primera vez que un país en América Latina, como he dicho anteriormente, se encuentra como coloreado de rojo, ¿no? De persecución. Y el nuncio apostólico fue el primero que fue expulsado por el gobierno sandinista. En China, yo creo que hace 2 años ya lo explicamos también aquí en la diócesis, en China hay más de 600 millones de cámaras que siguen a los ciudadanos. El buen ciudadano es el que va del trabajo a casa o al supermercado y vuelve a casa. Aquel que va a un templo o aquel que empieza a hacer cosas que son raras para el régimen, automáticamente disminuye en su puntuación como buen ciudadano. Y entonces lo que le pueden dar a un buen ciudadano como, bueno, pues estatus o comida o privilegios, si a usted le pillan yendo a un templo continuamente, un templo ya sea católico o yendo a una mezquita, etcétera, 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 pues lo que hacen es que empiezan a quitarles privilegios. Es decir, hay una discriminación a causa de la fe. Y hay 1 millón de musulmanes uigures al norte que están en campos de internamiento. En Corea del Norte, ¿qué ocurre? Bueno, pues Corea del Norte, como ustedes saben, es un ataque velado porque no se sabe bien a ciencia cierta qué es lo que ocurre, pero sí que hay un ataque continuo a creyentes de la religión. Les voy a enseñar, no sé dónde lo tengo, aquí. Les voy a enseñar esto. Les voy a pedir que me digan qué ven. Un cuaderno por aquí, marco de fotos, un pasaporte, una agenda. Muy bien, van muy bien. Pues es una Biblia. Es una Biblia. Es una Biblia que va en un... Evidentemente yo la hemos tenido que abrir, pero es una Biblia que va prensada, es decir, va cerrada, porque son Biblias donde no pone en ningún sitio que es una Biblia, que se lanzan desde aviones, desde Corea del Sur a Corea del Norte. Lo hacen los protestantes. Es una forma de evangelización. Donde no hay sacerdotes, donde no hay iglesias, pues la palabra del Señor puede llegar. Fíjese, ha habido... Se lo voy a enseñar, ¿eh? Ha habido... está todo en coreano, evidentemente. Es pequeñito, todo letras, ¿no? O sea, ha habido gente de Corea del Norte que se ha escapado, que ha llegado a Corea del Sur. Bueno, yo me imagino, yo cuando hago mi catequesis de adulto, yo mis apuntes, mis libritos los tengo todos subrayados y con colorinchis, ¿no? Bueno, pues ellos tenían toda la Biblia subrayada, manoseada, medio rota, y van diciendo a la gente, yo quiero que me presentéis a este hombre del que habla este libro. O sea, Jesús. O sea, son gente que se ha convertido a través del Evangelio. Solo a través del Evangelio. O sea, la potencia que tiene la palabra de Dios es inmensa, ¿no? Y hay regímenes totalitarios que lo quieren, ¿no? Porque la verdad con mayúscula, siempre será perseguida. ¿Y qué pasa en el resto del mundo? Bueno, pues fíjense, en Oriente Medio, ahora, en la mayor parte de las repúblicas musulmanas, de lo que hay en Oriente Medio,
Fíjense, sobre todo ocurre en los jóvenes. El 47% de la población, por ejemplo, en Irán, de los jóvenes sobre todo, asegura que ya no es religiosa. Es decir, se ha perdido la parte religiosa. En Irán, estamos hablando de uno de los lugares donde, bueno, pues es una república islámica, ¿no? Y solo el 32% se identifica ya como musulmán chiita. Es decir, o bien uno se aleja de la fe, o bien se convierten en extremistas. Ya no hay término medio. Lo que está ocurriendo ahora en Oriente Medio, ¿no? O en Irak, por ejemplo, hay cosas muy bonitas que han sucedido, como por ejemplo que el Papa Francisco hace 2 años y medio fue a visitar Irak y es el primer Papa que visita el país, ¿no? Hay una incesante secularización que también está ocurriendo en Oriente Medio. ¿Y qué pasa en nuestros países? ¿Qué pasa en la OSCE, en los países más adelantados? En Occidente, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues en Occidente hay luces de alarma, muchas luces de alarma. Evidentemente, ustedes pueden profesar la fe católica. Ustedes pueden, nadie les puede decir que no. Pueden ir por la calle diciendo que son católicos, nadie les va a decir nada. Pueden votar en conciencia, pueden llevar a sus hijos a una escuela católica, no hay ningún problema. En eso no hay ningún problema. Es verdad que hay luces de alarma, como les he comentado, pues de repente una ley educativa que mengua, o por ejemplo, que la religión pase a ser una asignatura sin determinado tipo de... Bueno, evidentemente hay luces de alarma, pero no es la situación que hemos visto en otros lugares. ¿Pero qué está ocurriendo? Hace 2 años nosotros, que ya lo avanzaba el Papa Francisco, denunciamos lo que se llamaba la persecución educada. Es decir, una persecución que hacen gobiernos a lo que es el cristianismo, a través de leyes, como he dicho antes, a través de la objeción de conciencia, ¿no? Pero ahora hemos pasado a una cosa mucho más radical, que es el discurso obligado y la cultura de la cancelación. Es decir, de repente todos tenemos que pensar igual. Se introduce la perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, el discurso obligado, ¿no? De utilizar el, ella, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre en algunos países? Pues fíjense, en Inglaterra, los niños o las niñas, chicos, chicas, que van transicionando, es decir, que cambian de sexo, ya no se les puede llamar he o she, es decir, él o ella, sino que hay que llamarles they, que es ello o ellos. Es decir, se le quita el sexo, la nomenclatura del sexo. ¿Por qué? Porque están transicionando. Y entonces es, o sea, si eso lo haces de forma pública, o sea, pueden meterte en la cárcel. En Canadá, si tu hijo está también transicionando, tú como padre no puedes negarte. Tienes que dejar que lo haga. A pesar de que tú veas que se está equivocando, ¿verdad? Porque si no, pueden también denunciarte. O sea, son cuestiones ideológicas, pero que se están instaurando en favor de lo que es la mayoría, ¿no? ¿Y por qué no se visibiliza? Que esta es una pregunta que ustedes me pueden decir, pero bueno, yo esto no lo sabía, esto me cuesta entenderlo. Bueno, pues fíjense, en 36 países, el del 18% de los países del mundo, los atacantes rara vez o nunca han sido procesados por la justicia. Claro, si un juez no tramita denuncias o un juez no visibiliza estos ataques, evidentemente no existen. Yo siempre digo, lo que no se comunica, muere. Lo que no vemos, muere. Si ustedes lo ven en las noticias, lo sabrán. Si lo ven en los periódicos, lo sabrán. Si lo ven en Internet, lo sabrán. Pero si no aparecen en Internet, ni en la tele, ni en la radio, pues evidentemente no existe para ustedes, ¿no? Fíjense, desde 2021, como hemos dicho, son 2 años, en hasta 40 países ha habido asesinatos y secuestros a causa de la fe. Yo les he dicho algunos. Les he dicho en China, les he dicho en la India, les he dicho en Nigeria. Y desde 2021 hasta ahora, en hasta 34 países, los lugares de culto o las propiedades religiosas han sido atacados o dañados, ¿no? A mí me sale ahora una pregunta. Entonces, ¿quiénes son nuestros cristianos? ¿Quiénes son estos que están allí donde la fe es perseguida o la fe es discriminada o donde se les mira mal, donde son minoría sobre la minoría? Pues miren, nos enseñan a poner la vida en Cristo. Nos enseñan a perdonar. Nos enseñan lo que es la esperanza. Allí donde no hay nadie, están ellos. Porque
si el cristianismo desaparece, por ejemplo, de estos lugares, por ejemplo, de Oriente Medio, habría una gran crisis. Una crisis no solo religiosa, sino también económica, social, cultural. Desaparecería gran parte de lo que les he dicho antes, de la memoria que es tan importante como para mantener valores, tradiciones, religión. Entonces, si desaparecen nuestros cristianos, pues desaparece evidentemente esta memoria, ¿no? Y eso es lo que hace ayuda a la Iglesia necesitada. Estar donde los cristianos están. O sea, para que ellos no tengan que irse de sus países, no tengan que marcharse, sino que estén allí donde el Señor les ha puesto. Iglesia sostiene iglesia. Yo siempre lo digo, la Iglesia sostiene la Iglesia, ¿no? Y bueno, algunas nos han querido enviar un vídeo de agradecimiento a todos los benefactores que ayudan a la Iglesia necesitada, y ya con esto yo termino para que don Manuel también pueda hablar. Así que les dejo este pequeño vídeo. We are trying to be Jesus. I'm very glad to know ACN. I'm very glad to witness that God will not leave us through ACN. Thank you. Continúen con esta linda misión, haciendo conocer y testimoniar de la fe enraizada en ese Dios verdadero. Es siempre en favor de la gente más necesitada. Muchas gracias a todos aquellos que con su generosidad y también ayuda que nosotros recibimos aquí en Ucrania por medio de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada. All that is possible because of you. Tener nuestra capilla. Muchas gracias. Thank you. Thank you, ACN. Mil gracias por su ayuda, que Dios los bendiga siempre. So I say thank you. ACN. Thank you so much. I want to extend my deepest and profound thanks. Thank you very much. Los jóvenes cubanos le damos de corazón las gracias a la Fundación. Thank you very much. Thank you to you. Thank you. We say thank you very much. Thank you, ACN. Thank you so much. We are so thankful to aid to the church in need. Amen. يسوع المسيح وشركة موهبة الروح القدس تكون معكم. آمين. Yo creo que todos tenemos la conciencia de que tenemos que agradecer la ayuda a la Iglesia necesitada, el que al menos una vez al año nos recuerde toda esta realidad que estamos viviendo, donde los cristianos y los religiosos no pueden vivir su religión con paz, con tranquilidad, progresar. Y también estas señales de alerta, de alarma, que nos dicen que tenemos que estar atentos porque a lo mejor se están preparando cosas que van aparejadas con la restricción en la libertad religiosa aquí entre nosotros. Por una parte, dar gracias al Señor por todos estos cristianos que viven con tantas dificultades, a veces con encarcelamientos o con muerte, por defender la fe, por vivir la fe, y nosotros vivirla de un modo más intenso. Siempre podemos un poco más vivirla con unas expresiones más depuradas, más limpias de otros intereses. Podemos vivirlas no solo en lo privado y en el hogar, sino también en la vida pública.
y colaborar con asociaciones como esta de ayuda a la Iglesia necesitada, que, como hemos podido ver, hacen tanto bien ayudando a los cristianos que tienen muchas dificultades. Entonces, también un canto a la vida religiosa y a la vida sacerdotal, como nos ha dicho el conferenciante, que los sacerdotes, las religiosas, son también los que alientan estos restos de fe y hacen que crezcan, que se mantengan vivos y que vayan adelante. Somos perseguidos los cristianos. Es la advertencia que nos ha sido Jesús. A mí me han perseguido y a vosotros os perseguirán. Pero también ha dicho, yo estaré con vosotros siempre hasta el fin de los siglos, hasta el fin del mundo. Así que tenemos también esta paz que nos da el saber que la promesa del Señor es que Él va a estar con nosotros y nunca nos va a abandonar. Muy bien. Desde la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada siempre hemos dicho que hay 3 patas que llamamos nosotros así, ¿no? Una es la información, es lo que acabamos de hacer, este acto, informar de cuál es la realidad de los cristianos, de la religión, de la fe en el mundo. Para eso les hemos repartido un boletín, que es el resumen de esta conferencia. La segunda y más importante de las patas es la oración. Ahora, cuando yo termine de hablar, don Manuel, todos tienen una estampa, rezaremos la oración sobre los cristianos perseguidos y don Manuel la presidirá. Y cuando un corazón se informa, un corazón reza por nuestros hermanos perseguidos, es un corazón que se da. Por eso también hemos repartido un sobre, por si acaso alguien quiere participar con algún donativo para estos hermanos nuestros. Pongan el nombre, una dirección, un teléfono, etcétera, etcétera. Terminamos dando las gracias al Ateneo una vez más por recibirnos en su casa, a don Manuel por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes por estos momentos y sobre todo gracias, gracias y gracias en nombre de los hermanos perseguidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que en tu misericordia y providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo. Concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Gracias.